Que gracias por el acompañamiento, la participación y pues comenzamos con esta charla, con este conversatorio, este 5 de marzo de 2024, con relación a la guerra sucia e inicio de campañas electorales rumbo a la presidencia de la República. Y pues en esta ocasión decíamos que nos acompañan tres mujeres, tres catedráticas, especialistas en su respectivo ámbito del conocimiento de la comunicación política, la maestra Claudia Benazzini, la maestra Ivonne Acuña y la maestra Lorena Treviño. La maestra Claudia Benazzini, bueno, es profesora de la Universidad de La Salle, es doctora en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, es profesora investigadora de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle, líder del Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación en Alfabetización Digital, Transmedialidad y Gestión del Conocimiento. Gracias, maestra Benazzini. Bien, ahorita abra su micrófono. ¿Sí me escuchan? Ahora ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Buenas Gracias tardes, por la maestra. invitación. Bien, y la maestra Ivonne Acuña es una referencia ya. La maestra Ivonne Acuña, por todos lados la entrevistan, bueno, pues ha de ser por algo, ¿verdad? Es profesora de la Universidad Iberoamericana, quien cuenta con un doctorado en Ciencia Social, con la especialidad en Sociología por el Colegio de México, maestría en Sociología Política, también tiene una especialidad en Estudios de la Mujer, y es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Gracias, maestra Ivonne Acuña. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Gracias. Gracias. Y la profesora Lorena Treviño es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y maestra en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó y coordinó la especialidad en Estudios Electorales en la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México, donde también es egresó de la licenciatura en Comunicación. Actualmente forma parte del equipo de investigadores de Tlatelolco Lab, laboratorio digital del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, perteneciente a la UNAM. Gracias, doctora Lorena Treviño, por acompañarnos. Y bueno, pues como ustedes saben, para este tipo de conversatorios, ustedes quienes siguen esta conversación pueden participar escribiéndonos, enviándonos sus comentarios o sugerencias, preguntas a nuestro número de WhatsApp 55 19 39 46 08. Repito, 55 19 39 46 08. Y bueno, pues sí, pueden seguir esta conversación por Facebook y nuestro domicilio, nuestra dirección es Revista Zócalo. Bien, pues con este tema, guerra sucia e inicio de campañas electorales, pues caramba, cuántos aspectos no podemos conversar acerca de la guerra sucia y el inicio de las campañas electorales. Y pues tampoco nadie puede negar el momento histórico por el que estamos viviendo. Nada más y nada menos que dos mujeres, según las encuestas, una de ellas va a ocupar Palacio Nacional, y así lo van a decir los ciudadanos el próximo 2 de junio. Por lo tanto, es un momento histórico por el que pasa el país, 70 años después de que se aprobara el voto para las mujeres en México. Y bueno, pues 7 décadas después, casi un siglo, pues apenas una mujer que podría llegar a la presidencia de la República y ocupar Palacio Nacional. Maestra Claudia Benazzini, ¿podría comentarnos qué opina usted de este momento político por el que atraviesa México? Por favor, adelante. Gracias, buenas tardes. Bueno, es muy importante por lo que se estaba comentando ahorita en términos de dos mujeres buscando la presidencia del país. Creo que eso es muy importante, pero la otra parte tiene que ver con los escenarios informativos, de los cuales únicamente hemos visto una probada en estos últimos 2 o 3 días, ¿no? En términos de cómo se está manejando la información y en términos también de cómo se circula esa información en las redes sociales. Creo que ahí sí tendríamos que pensar como más detenidamente qué es lo que está pasando por la mente de los ciudadanos. Es decir, sí sabemos que seguramente habrá también una votación histórica, numéricamente hablando, pero también sabemos que los jóvenes son los menos informados, son los menos interesados en estos asuntos y son los que, según algunos analistas, van a definir el voto.
Entonces, realmente el asunto de cómo se están manejando, de los rumores, de los expedientes abiertos, de las imágenes falsas editadas y demás, pues yo creo que es muy delicado, ¿no? En términos del escenario. Yo lo diría así como para empezar y después continuar con este debate, ¿no? Claro, claro. Sí, gracias, gracias, maestra Benassini. Maestra Ivonne Acuña, en los últimos meses, también podemos decir años, eh, y de acuerdo a los discursos de los dirigentes políticos y de los partidos políticos, eh, los aspirantes a la presidencia están exponiendo propuestas y programas de gobierno y pues hay un consenso de que se están por definir dos proyectos de nación, ¿verdad? Uno Ujú. que representa el bloque que corresponde a Morena, PT y Partido Verde, y el otro bloque que estaría representado por el PAN, PRI y el PRD. Eh, ¿Podría describirnos brevemente cuáles son estos proyectos de nación que enarbolan, que representan o que nos ofrecen estas dos coaliciones, por favor? Sí, bueno, yo difiero en ese sentido. Yo creo que hay un solo proyecto de nación. El único proyecto de nación es el que ha descrito, de hecho, el 1 de marzo en sus 100 puntos, la doctora Claudia Sheinbaum, por la coalición Sigamos Haciendo Historia de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Ese es un proyecto de nación que viene, por supuesto, configurado desde antes de 2018 y que en términos de Claudia Sheinbaum sería un proyecto de continuidad, que es lo que ella promete y lo que ella ofrece, y de hecho lo retomó en esos 100 puntos e hizo énfasis, y lo ha hecho en otras ocasiones. Es un gobierno promete un gobierno de continuidad. En el caso de la oposición, de la coalición de Fuerte y Corazón por México, yo difiero. Creo que lo que hay ahí es un proyecto político. O sea, hay un proyecto político de vuelta al poder, pero en los 5 años que lleva esta presidencia no han logrado articular un proyecto de país. Vemos en sus discursos, en los discursos de los líderes nacionales, en los discursos de la propia candidata Xochitl Gálvez, pinceladas, ¿no? de, de políticas públicas, pero no un proyecto coordinado, un proyecto donde se unan una propuesta con la otra. Pareciera más bien, de hecho, que lo que se propone son cuestiones reactivas, es decir, respuestas a lo que el presidente, especialmente Andrés Manuel López Obrador, está diciendo, a lo que promete Claudia. Pareciera que tiene que hacerlo. Xochitl Gálvez tiene que estar pendiente de lo que Claudia dice en medios, por supuesto, porque pues si va en segundo lugar ella tiene que rebatir, tiene que criticar a quien va en el primer lugar, pero vemos como reacciones. Lo que presentó el 1 de marzo no puede ser un proyecto de país, o sea, está hablando solamente de una dimensión de la realidad social, que es la inseguridad y la violencia, y ni siquiera la propuesta podría ser algo completo, decir que va a ser una cárcel de máxima seguridad, que va a aumentar el número de guardias nacionales, que va a apoyar a los policías, que les va a subir el sueldo. No es ni siquiera en ese sentido un proyecto para una de esas dimensiones de la realidad. Entonces, desde mi punto de vista, solo hay un proyecto de nación. Gracias, maestra Acuña. Doctora Lorena Treviño, desde hace tiempo, pero particularmente en estos momentos, esa disputa de la que habla la maestra Ivonne, se da en el terreno mediático, por supuesto, y en el terreno digital. Vemos cómo las empresas de la información y el entretenimiento han tomado partido, la mayoría de ellas, por uno de los dos bandos, pero también en el terreno digital, con campañas negras, campañas sucias, impulsadas por grupos desconocidos que se esconden detrás del anonimato que ofrecen las redes sociodigitales. Usted ya nos advertía desde octubre, doctora Treviño, eh, que se iban a intensificar estos discursos y eh, campañas de los partidos políticos y de grupos que no están identificados. ¿Qué nos podría decir a la distancia cómo ha transcurrido esta situación, este aspecto? Sí, Carlos, mira, recordemos que si revisamos Internet, pues también tiene su economía política, ¿no? Igual que los medios tradicionales. En este sentido, pues
Hay una cantidad impresionante también, dadas las condiciones actuales. Me voy a remontar, por ejemplo, a la campaña de Trump. En todas estas, en este supuesto apoyo orgánico y en estas grandes comunidades que él tenía en Internet, obviamente en redes sociales, se calcula que estuvieron unas 70,000 personas, ¿no? En una estrategia que combinaba tanto a gente de carne y hueso como a estas máquinas que, bueno, se encargan de automatizar estos comportamientos. Y bueno, acá, como dices, bueno, es un espacio que no se regula y que por supuesto que también sale más barato un anuncio en una red social ahora, colocarlo, bueno, hay tarifas de hecho a la medida, a diferencia de los medios tradicionales que ya tienen en su plan de negocios una tarifa bastante elevada. Pensemos, por ejemplo, en la franja horaria estelar de Televisa, ¿no? ¿Cuánto cuesta un anuncio ahí? Bueno, pues ahora lo que tenemos son prácticamente tarifas para todos los bolsillos, y entonces también el anonimato que ya mencionabas, hay toda una industria de la desinformación y bueno, esta práctica ya de noticias falsas producidas de manera industrial se conoce como astroturfing, por ejemplo, y se ha documentado en casos como el de Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro además también apoyó mucho su campaña en YouTube, y algo que pasó aquí en México cuando todavía Peña Nieto era para la gubernatura, su candidatura, bueno, lo que hizo fue crear Milenio Toluca. Entonces, hay una combinación tanto de medios tradicionales como de redes sociales, es decir, espacios regulados ya, más o menos acotados por lo electoral, pero otros espacios definitivamente abiertos para las noticias falsas, es decir, para la desinformación, para la malinformación, que también es algo que me parece a mí bastante interesante, ¿no? Que es el discurso de odio, el rumor, el acoso, es lo que vamos a estar viendo, ¿no? La combinación de esta guerra en los dos escenarios, en uno mucho más controlado y en otro, bueno, permisivo hasta sus últimas consecuencias. Ok, va, que va. Bien, sí, efectivamente por ahí vemos las tendencias, ¿no? De esta saturación de mensajes políticos a los que usted se refería, doctora. El micrófono, Carlos. Perdón. Efectivamente, usted se refería, doctora Claudia Benassini, a lo que comentaba la doctora Treviño, de una sobrecarga de desinformación. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué tanto influye, daña en época electoral esta sobrecarga de desinformación a los ciudadanos? ¿De qué manera perjudica la democracia? No, yo creo que aquí tendríamos como que considerar dos cosas. La primera es el terrible descenso en la lectura de periódicos. Puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo del periódico de que se trate, pero sin duda alguna ha bajado mucho la lectura de periódicos en línea, incluso o impresos, y ha subido de manera muy importante, esto está documentado desde hace ya muchos años, el consumo de información a través de redes sociales. Entonces, este consumo de información a través de redes sociales es por naturaleza complicado y tiene la distorsión, empezando por los mismos periódicos que difunden sus notas una por una en la línea de tiempo de los ciudadanos, y esa es una tendencia, pero la otra todavía más delicada sería el que yo comparto lo que la gente me está proporcionando, y a partir de ahí entonces yo muchas veces puedo fijar mi opinión. Entonces ahorita se considera que uno de los medios más, más nocivos para la información es justamente WhatsApp. Uno ve los videos que circulan en WhatsApp y entonces se avisa por ahí. Circulado varias veces, o sea, para que no tengamos ninguna duda. Eh, Estos ciudadanos que con buena o mala voluntad, pero muy desinformados, eso sí, entonces ahí hay una deformación. Circulan estos materiales pidiéndole a la gente que los haga virales, pero que no muchas veces no tienen ni idea
de lo que realmente se está diciendo, se quiere decir o cuáles son las finalidades. Entonces creo que ese es ahorita uno de los principales riesgos. Porque bueno, si nos atenemos a lo que sería ya la revisión, todo lo que digamos, se aconseja con respecto al acceso a las notas falsas, verificar la fuente, una serie de cosas, eso la gente no lo está haciendo ni lo va a hacer. Entonces yo creo que ahí el riesgo es justamente la circulación de esta desinformación, esta mala información que está alimentando los intereses de mucha gente, ¿no? Desde los que lo ponen en circulación hasta los mismos que están dándole vueltas, ¿no? Entonces creo que ahí hay un problema que pues no se le encuentra en esos momentos visos de solución, ¿no? Sí, efectivamente, hay quienes dicen, bueno, ya creo que crece el consenso cada vez de que es necesario que se regule este tipo de mensajes sin llegar a afectar la libertad de expresión. Bueno, eso no se va a hacer porque también está planteado como estas redes sociales no se manejan, su modelo de negocio no dice medios de comunicación. Si fueran medios de comunicación, entonces tendrían que atenerse a la legislación vigente de cualquier país, sino que se presentan como dispositivos tecnológicos. Entonces, ese carácter de esa presentación o ese modelo de negocio de dispositivo tecnológico que les ha funcionado muy bien en todo el mundo, les impide justamente atenerse a un tipo de legislación. Sí, sí, lo que estamos viviendo. Sin embargo, algo se está haciendo. Entiendo yo que en Europa se han puesto límites, por ejemplo, a algunas plataformas. Y no sé si alguna de ustedes quiere agregar algo al respecto con relación a lo que decía la maestra Benassini. Lorena, Ivonne. Micrófono. Me parece importante también acotar que estos mensajes circulan en grupos cerrados, es decir, donde se supone que quien te comparte la información es gente de tu confianza, ¿no? Que puede ser un familiar, un amigo, una amiga, y en ese sentido, pues lo compartes pensando en que quien te lo comparte sabe lo que está diciendo, y por supuesto, también la gente que está en estos grupos, por lo general comparte ideología, comparte de posición política, y entonces cuando le llegue esa información, pues ya de antemano, digamos que se concuerda con esa línea ideológica, con esa línea política y lo comparte. Y efectivamente, como dice la doctora Benassi, totalmente, la gente no tiene la preparación ni tiene por qué tenerla para verificar fuentes, para buscar fuentes alternativas de información, para poner en duda eso que está recibiendo. Y sí, por supuesto tiene riesgos. Y lo que estamos viendo en esta campaña es que a eso le apuesta el grupo de la coalición Fuerza y Corazón por México. Al parecer, según las encuestas, no van a ganar la presidencia, no les va a alcanzar para ganar la presidencia, pero sí podría alcanzar para ganar curules en el Congreso e impedir que, en este caso, Morena y sus partidos aliados logren la mayoría calificada para llevar adelante las propuestas constitucionales, los cambios constitucionales que ha buscado el actual presidente y que ya anunció buscará Claudia Sheinbaum Pardo. Parece ser que esa es la intención de esta guerra sucia y de todo esto que circula por redes sociales, la compra de bots, los famosos troll centers también, que Julián Macías Tobar investigó de los miles de bots, de mensajes que circulan, además con el mismo error, ¿no? Como mencionaba él, por ejemplo, la candidata Xochitl y Xochitl mal escrito, que es un indicador, digamos, de que no es una conversación orgánica, no es algo que se esté generando de manera espontánea en las redes. A mí me parece que el fenómeno es en términos analíticos es muy interesante y veremos qué tanto impacta una vez que hayan pasado las elecciones del 2 de junio y se comiencen a analizar los datos. Doctora Treviño, usted que si ha dado un puntual seguimiento a toda esta controversia con relación a la posibilidad de establecer límites a las plataformas digitales, ¿es posible hacerlo? ¿Qué tendría que haber? Supongo yo que el Congreso debería de abordar el tema.
el INE, tal vez, seguramente. ¿Qué hay que hacer en materia, en este terreno? Bueno, pues quiero aprovechar el espacio para hacer un comercial, que hay una propuesta del Tlatelolco Lab justo para regular las plataformas y hay una serie de sugerencias que no tiene pocos días que se realizaron con respecto también a los procesos electorales, ¿no? Recomendaciones al INE, por ejemplo. Y bueno, yo también creo que a pesar, como ya lo ha dicho la doctora Claudia, Ivonne también, me parece que esto es una tarea que rebasa lo legal, ¿no? Y aquí podríamos sentarnos a hablar horas y horas de propuestas, pero lo que es fundamental es la criticidad en la gente, ¿no? La alfabetización mediática que en este momento debe incluir también a las redes sociales para que la gente, bueno, no solamente acceda a los mensajes, sino que también sepa que hay buenas intenciones, malas intenciones, desinformación, mensajes también de odio, en fin, que la naturaleza es diversa, tanto del ser humano como de lo que produce, y a partir de ahí, bueno, ya interactuar con los medios, con estas redes sociales que estamos, bueno, involucrados los mexicanos, por ejemplo, somos muy asiduos a WhatsApp con un 94.3, Facebook 93.4, Instagram 71.1, y a nosotros ni siquiera nos cabe, por ejemplo, que de todas estas plataformas hay un solo dueño, ¿no? Entonces, que si nosotros me enviamos un mensaje, le dimos like a algo, bueno, todo pasa por él. Y sorprendentemente, bueno, esto también es algo que no se nos debe de olvidar, ¿no? Y por supuesto también en lo que ya decía la doctora Ivonne, ¿no? Empezar a cuestionar, no que sea mi amigo, no que sea mi familiar, quiere decir que me esté diciendo la verdad. O sea, recordemos que vivimos en un tiempo donde esto no se había dado a la velocidad y en la cantidad en la que hay. Por eso es que estos esfuerzos, por ejemplo, para combatir los rumores y demás, pues al final no se mantienen, ¿no? No se sostienen porque a nivel mundial está comprobadísimo de que hoy podemos emplear a 10 personas, 100 personas, pero las noticias falsas siempre nos van a rebasar, ¿no? Los fenómenos de desinformación, de malinformación, siempre van a ser más en función de toda la gente que se emplea, que está también idea de que todo es automatizado y entonces, a ver, no hay inteligencia falsa a la que se le ocurran las guerras sucias, estas intenciones, son sujetos que por supuesto pueden pagarlas, pero que toman forma o tienen autores intelectuales, ¿no? Que están ahí en intereses políticos y económicos. Y bueno, ese es el pequeño comercial, por supuesto. Hay una propuesta para las plataformas, para regularlas, para avanzar en ese tenor, porque efectivamente, no lo que conviene a sus intereses es decir, nosotros somos espacios diferentes y por eso no hay que regularnos, pero si hacen como pato, nadan como pato y caminan como pato, entonces creo que no tendríamos que darle tantas vueltas al asunto, pero bueno, así están las cosas. Entonces, ustedes, digamos, están sugiriendo en el laboratorio una autorregulación. No, A ver, si para nos nada, la precisan. autorregulación es pensar que todos vamos a comportarnos de manera ejemplar, ¿no? Es como una cuestión de ética que pues por supuesto que ni ellos están en posición, porque para eso recordemos también que las plataformas sociales no fueron creadas, o sea, cuando estamos hablando de Meta, cuando estamos hablando de Twitter, pero más de Meta, entramos a una lógica que obedece a otras funciones, ¿no? Y entonces también nosotros hay que ser realistas un poco en ese tema, ¿no? Estos personajes, aunque Elon Musk se jacte de haber comprado Twitter para hacerlo más abierto y cambiarlo un poco y también disminuir la actividad automatizada que había, vamos, que por qué no lo quiso comprar en un primer momento, porque se dio cuenta, bueno, le dijeron sus asesores obviamente, bueno, esto está infladísimo, ¿no?
Entonces, para empezar, también entender que nosotros, como ciudadanos latinoamericanos, y en este caso, pues también tenemos que más bien apropiarnos nosotros de los espacios, o sea, convertirlos en algo que funcione de acuerdo con lo que nosotros queremos, esperamos, y que eso, bueno, Meta no fue creado y en ningún momento, y para esta plataforma es lanzada para mejorar la democracia. Eso es algo sobre lo que tenemos que trabajar nosotros, ¿no? Y si no somos capaces o no hemos sido capaces de abrir una alternativa, bueno, entonces viene la apropiación, ¿no? En términos de sociedad, ¿qué nos queda con lo que tenemos ahora sí, ¿no? Claro, bien. Bueno, yo quisiera regresar al tema que inició la maestra Ivonne Acuña con relación a las propuestas que hemos conocido en estos días de que iniciaron las campañas a partir del 1 de marzo, tanto por parte de la candidata Claudia Sheinbaum como parte de Xóchitl Gálvez. Y me llamó la atención que la maestra Acuña dijera que no había proyecto de nación o proyecto de país con la candidata Xóchitl Gálvez. Bueno, escuchamos las 100 propuestas que tiene Sheinbaum, divididas en 14 rubros, y las propuestas que tiene Gálvez con relación a la seguridad, que va a aumentar los efectivos de la Guardia Nacional, que va a retirar el ejército de las tareas civiles, que va a dar más presupuesto a las policías estatales, en fin. Quisiera que usted maestra Benassini, comentar algo al respecto. ¿Qué opina usted? ¿Hay programa o no hay programa? ¿Qué le ha parecido estos primeros días de campaña? Por favor. Bueno, yo sí estoy de acuerdo en que no hay más que una propuesta. Es decir, lo otro incluso se maneja en en distintas esferas, son ocurrencias, ¿no? Entonces, las ocurrencias eh, pueden ser producto de muchas cosas, desde luego de la misma personalidad de ella, pero también tiene que ver con el grupo que la está respaldando, que a final de cuentas, si entre ellos no se ponen de acuerdo, al haber un listado de propuestas, entonces lo que va a mostrar también pues, es la incongruencia y las diferencias que existen entre estos tres grupos que la están apoyando. Creo que eso es sí habría que considerarlo. Pero el otro punto también es que volvemos a lo mismo. Yo estaba viendo las 100 propuestas ahorita en Twitter, bueno, en X, y realmente hay una cortina de humo detrás de todo esto, ¿no? Porque sí, bueno, ahí están, ahí aparecen, pero los comentarios al respecto, pues son muy negativos. Entonces, bueno, sí ahí tendríamos que considerar, hay un ejército de qué, troll center de qué para contrarrestar esto, pero son mucho más eficaces y realmente no hay posibilidades muchas veces de saber qué sucede. Yo me acuerdo en 2012 con las campañas de Peña Nieto, sabíamos perfectamente, los estábamos en el seguimiento, el monitoreo, sabíamos perfecto que a cierta hora, que era por ahí de las 11 de la mañana, iban a empezar los bots. Y entonces sabíamos que cómo empezaba la estrategia, no necesariamente a quién, pero cómo empezaban a atacar y cómo se atacaban entre ellos y demás, hasta, porque ahí entonces el debate o la meta era convertirse en trending topics. Entonces el que llegaba a ser trending topic era muy importante, entonces había que considerar quiénes eran los que estaban detrás de todo esto, ¿no? En 2018 ya estaba mucho más consolidado el tema de las granjas de bots y de toda esta cuestión que no estaba en 2012, que eran los sujetos que ahora ya los vendían con nombre propio, con una fotografía y demás, para, digamos, que engañar a la gente con que eran auténticos. Pero realmente creo que ahí lo que nos haría falta entonces es justamente, bueno, tratar de decir quiénes son, cómo están funcionando y demás. Y eso no se está manejando. Eso no se está manejando en la esfera pública, ¿no? Y creo que sería una cuestión a considerar, porque entonces sería también algo que podría utilizarse para contrarrestar cualquier estrategia desinformativa. ¿De dónde viene? ¿Quién lo está generando y demás? Y ver que detrás de eso no hay nada. Entonces no es más que una
un avatar al que se le ha conferido un nombre y una identidad, ¿no? Bien, bien. Quisiéramos dar a usted, maestra Ivonne Acuña, con relación a las propuestas que conocimos de Claudia Sheinbaum. Parece ser que abarcan muchos aspectos, pero me parece ser que pone el acento en lo social, en lo cultural, en lo científico y en la obra pública. Sí, efectivamente, y es lo que tenía que hacer, o sea, ella se tiene que recargar en su propio perfil, porque mucho se le ha acusado de ser un remedo de López Obrador, de ser un títere de López Obrador, y en ese sentido, en estas 100 propuestas, por supuesto, decía yo en mi colaboración, en mi participación anterior, hay continuidad, por supuesto, porque eso es justamente lo que se está ofreciendo. Pero hay diferencia, y esa diferencia está en lo ecológico, está efectivamente en lo científico, en la importancia que ella está dando a la cultura, en un discurso expreso para mujeres, lo que no encontramos tanto en la campaña, por ejemplo, de López Obrador, y ese dicho de manera expresa, ciertamente él ha demostrado su confianza en las mujeres, ha tenido, decía yo al inicio, un gabinete paritario y demás, pero en términos de política pública hubo pues algunas críticas a este gobierno y en ese sentido Claudia me parece que entiende bastante mejor el tema, la cuestión de las mujeres y hace una propuesta, incluso le llama República de Mujeres, ¿no? Hace una propuesta específica para las mujeres y decía para la educación, para la cuestión ecológica, que ella entiende muy bien, también como secretaria de Medio Ambiente que fue en cuando el actual presidente López Obrador fue gobernador de la Ciudad de México. Entonces, están las dos cosas. Está la continuidad, pero está eso que a ella la hará diferente dependiendo cómo lo ponga en práctica cuando llegue al poder. Y es interesante en ese sentido, ¿no? Es mucho el trabajo, por supuesto. Ella tiene muchos frentes abiertos. Uno, si llega a la presidencia, la primera mujer presidenta, todos los ojos van a estar puestos en ella para ver cómo una mujer gobierna a un país, en qué se equivoca, qué hace bien, qué hace mal. Segundo, distanciarse de López Obrador, efectivamente. No puede hacerlo tajantemente y menos ahora en la campaña, porque parte de el gran soporte político y en términos de votos y en términos simbólicos que ella tiene, pues es el presidente, ¿no? Y la continuidad de un proyecto. Entonces, pero tiene esa tarea, tiene que, sin ruptura, digamos, mostrar su propio proyecto, su propia cara. El otro va a ser con las mujeres, por supuesto. Son muchas las deudas que hay, no solo con las mujeres, con muchos grupos sociales, pero en este caso particular respecto de las mujeres, que también va a ser un contingente importante de votantes. La doctora Benassini hablaba de los jóvenes y bueno, también junto con los jóvenes están las mujeres, que estadísticamente somos más, ¿no? Somos más en el padrón, en la lista nominal, pero además se ha visto en las últimas elecciones que tendemos a salir más a votar las mujeres que los hombres. Entonces ahí también está pues un reto importante en términos de votos. Entonces vamos a ver pues cómo se va decantando esta elección y una vez la que gane, pues qué hace con todo eso que va prometiendo en el camino. Así es. Doctora Treviño, ¿usted quiere comentar algo al respecto? Ay, siempre el micrófono nos traiciona. Pues en el mismo sentido, o sea, algo que a mí me parece muy interesante es que desde 2006 hasta ahora el miedo ha marcado como un papel muy importante, ¿no? En esta apuesta por a convertirlo y capitalizarlo políticamente. Entonces, a mí efectivamente, doctora Claudia, me parece de risa también que esta mujer quiera ser la más grande de las grandes prisiones. Y bueno, esto también los medios, si ahora vemos que hay en la agenda nacional, bueno, está narcoinseguridad, ingobernabilidad como el gran problema de México, entonces que viene a decirnos Xochitl, ¿no? Que ella es capaz de solucionar ese problema que también ya comentaba hace un momento la doctora Ivonne, ¿no? O sea, ese es el problema que ellos mismos crean a partir de todo o a través de todos estos años, se apoyan muy bien en los medios
Y bueno, todos estos contenidos sensacionalistas que nos presentan, bueno, ya de verdad que el noticiero estelar de Televisa, o sea, parece la alarma, o sea, ya no tiene como otro sentido más que posicionarnos la idea del miedo. Y no es casual, entonces, que pues ahora su eslogan sea por un México sin miedo, ¿no? Entonces ellos nos crearon la enfermedad y ahora vienen a vendernos la cura, ¿no? Entonces, qué conveniente, ¿no? Y totalmente de acuerdo con pues la otra opinión, ¿no? Que vemos por la otra parte un proyecto, fíjate nada más, basado en el humanismo, ¿no? O sea, ya no son problemas así tan chiquitos, tan facilitos, obviamente magnificados mediáticamente, sino deudas históricas con la sociedad mexicana, ¿no? La fraternidad también con la que debemos vernos, ¿no? Los unos a los otros. En fin, el proyecto de Morena está viendo cómo debe ser, ¿no? El panorama completo y fijándose en estos puntos que son ya impostergables, ¿no? O sea, celebro muchísimo y a la vez lamento que eh, sea hasta apenas que llegue una mujer al poder en nuestro país, ¿no? O sea, ¿en qué siglo vivimos, por Dios? Que, bueno, esto se da apenas y eso demuestra también que, por ejemplo, volviendo al tema esto de los dueños de las plataformas, están posicionados, fíjate, Elon Musk, dueño de X, gracias, se me olvida a veces la costumbre, o sea, Ujú. estuvo rankeado como uno de los hombres más ricos del mundo en 2023, ¿no? Y lo mismo para Mark Zuckerberg, el número 7 de la lista Forbes y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estos hombres, ¿qué les va a interesar la democracia? Pues el mercado de la desinformación y de la malinformación es lo que les está redituando y por ahí va, y entonces por la vía política demuestra lo mismo, ¿no? Hace cuántos años en el Estado de México con todo el poder político del PRI, pudo haber puesto en cualquier momento una mujer al frente del gobierno y nunca lo hizo, ¿no? O sea, fue hasta ahora que la candidata era mujer y entonces hay que poner una mujer. Y esto demuestra también que tanto los dueños de las plataformas como la política, porque esto también se reduce, Carlos, hasta una situación hasta ética, ¿no? O sea, independientemente de que estas plataformas y estos medios de comunicación sean privados y tengan un modelo de negocios, pues también queda en nosotros otra vez, ¿no? La ética política, ¿dónde está, no? La ética de nosotros y de quienes se dedican, porque somos personas, otra vez insisto, ¿no? Por más que queramos decir, no, pues es que hay inteligencia artificial y todo esto se automatiza, sí, pero alguien tiene que apretar el botón, alguien le tiene que dar la orden, como alguien tuvo que llevar en 2006 pues el spot, el testigo a la televisora para que alguien lo pasara y alguien tuvo que producirlo y alguien tuvo que hacer todo ese trabajo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues muy de acuerdo con que no hay un proyecto por un lado, sino una solución muy conveniente y efímera contra otro que es muy prometedor y esperanzador, por supuesto, muy completo. Gracias. Gracias. Maestra Benassini, usted regularmente recurre al tema de las emociones, que los Así candidatos es, deben de despertar, deben de fomentar, deben de buscar despertar en el electorado las emociones. Si nos puede así abundar acerca es. de esto y Es que si... Adelante. también yo creo que han abusado mucho, en general, no solamente en términos de campañas, de los gestores de contenido. Entonces, los interesados, los propietarios de las cuentas, ni siquiera se preocupan por leer lo que se dice, sino por el informe que en la noche les entregan. Y yo creo que eso políticamente es un error, porque, bueno, está bien, a lo mejor el experto me va a resolver el problema de y que no puedo estar todo el día frente a con el teléfono, con el equipo, ¿no? Pero no puede ser que no haya, digamos, ningún interés en ver lo que realmente se está opinando al respecto. Y a mí me parece que eso sería como el punto de partida para pensar en una estrategia con
otro enfoque informativo, ¿no? Que tendría que ver con, bueno, se soslaya únicamente el asunto de la historia, pero no se dice abiertamente, sino que además los gestores de contenido, todos son iguales, hablan igual, si pueden un día hacer el ejercicio, hablan y redactan igual, entonces no hay matices. Entonces realmente, porque además la información que entonces estamos recibiendo, pues es de una persona que sabe, que redacta y ya, no le pone, insisto, ninguna emoción al asunto. Cuando vienen las críticas o cuando vienen las menciones positivas, tampoco hay ninguna respuesta. Entonces las redes se están convirtiendo en un fenómeno absolutamente impersonal, que tienden a polarizar, pero que no saben reaccionar, no tienen control de daños frente a las situaciones que se están generando, ¿no? Bien. Y creo que ahí es donde yo insisto en el tema de las emociones. Bien. Emociones no tiene que ser desde reacciones de otro tipo. Las emociones las están generando, digamos, estos disque mediadores, en donde que están, bueno, es que sí conocemos algunos nombres, pero no los podemos decir, caray. Sí tenemos nombres en común, pero no los podemos decir. Que son personas que, bueno, entonces están queriendo, incluso ellos hacerse promoción, disque desenmascarando los proyectos, diciendo, y además insultando y denostando a las otras personas, ¿no? Sí. Esos son los que realmente están generando las emociones, pero ellos son las que más bien las están, digamos, explotando, aprovechando. Bien. Pero no los ciudadanos. Maestra No los Benassini, candidatos, ¿eh? a los candidatos. Bien, maestra Benassini. Oiga, usted antes de las precampañas observaba que la imagen que proyectaba Claudia Sheinbaum, y usted sugería que cambiara, no sé, su aspecto, quizá la vestimenta, quizá su desempeño. Se decía que era muy seria. Y tal vez también tenga una opinión con relación a la imagen, lo que proyecta Xóchitl Gálvez. ¿Qué ha visto usted en estos No, últimos? bueno, es que ahí sí es totalmente encontrado, ¿no? Porque Sí, entonces por una parte sí, una imagen construida, pues por una persona con muy poca experiencia, ¿no? La de Claudia Sheinbaum, realmente con muy poca experiencia. Y la otra imagen, que a lo mejor ya está previamente construida, porque es la misma que hemos visto en los últimos 20 años, pero que además ahora está como en este plan de que pues es muy simpático decir que la chingué y todo esto, que a la gente no le gusta, ¿eh? Hay mucha gente, digamos, de esa tendencia que no le gusta utilizar ese ni que lo utilicen. Entonces, son como otra vez errores estratégicos. bien, Entonces, a final de cuentas, esos errores, pero esos como son de los dos bandos, entonces ahí realmente, pues tendrían mucho que hacer, pero ya, de aquí a mañana, para bien. cambiar esas imágenes y para que entonces también hubiera como una respuesta más positiva. O sea, yo como voy a esperar que voten por mí, insisto, y que se adhieran a mi propuesta, si es otra persona X la que está redactando y la que está diciendo lo que yo pienso. Hoy en la mañana me subí al avión y estuve leyendo un interesantísimo libro, etcétera. Digo, si así no es, ¿por qué tienen que construir una historia tan falsa y tan poco creíble, no? Bien, bien, bueno, nos llegaron dos comentarios de dos estudiantes, uno de Javier Letter, que dice, ¿cómo podemos evaluar las campañas como ciudadanos? Y uno más de Abraham Pensamiento. El primero es del Centro Universitario en Periodismo y Publicidad, y Abraham Pensamiento es de la Facultad de Filosofía y Letras. Y Abraham pregunta, las campañas arrancan en medio de un panorama violento. ¿Cuáles son las medidas que deben aplicarse los coordinadores de campaña para resolver ese problema? Si les parece, comenten algo de esto y luego pasamos al tema de las encuestas, si les parece. Uh-huh.
Sí, Claro. bueno, no es el mejor momento, ¿no? Yo creo que hay una serie de cosas que se han ido acumulando durante los últimos 2 meses que han generado un clima muy complicado para que en ese clima se inicien las campañas. Ahí hay un aspecto que sí es importante. Pero yo nuevamente apelo a esta cuestión. Es como si ya una diera por hecho que va a ganar y la otra que, bueno, que puede ganar, pero que si no gana tampoco pasa nada. Entonces es una especie como es una tendencia, como una inercia que no está llevando a que la gente tome un partido y a que construya realmente una opinión a partir de las propuestas de cada una, ¿no? O a partir ya de la dialéctica que podría generarse entre ambas propuestas. Creo que es un clima de, de inercia, pues de poca, digamos, de desinterés a final de cuentas, ¿no? Bien, muy bien. Y yo Maestra, creo que eso es lo que también está generando, pues, una situación en donde no hay mucho que se pueda, por lo menos en esta primera semana, faltan bien, muchas. Y bien, entonces creo que también eso es importante, ¿no? bien. Maestra Ivona Acuña, ¿qué podría agregar sobre esto y no sé qué otro tema pudiera comentar? Sí, para Javier Letter en torno a cómo evaluar las campañas, hay que evaluar las propuestas. Primero las propuestas, el plan de gobierno, la viabilidad de esas propuestas y quien está proponiendo nos va a decir a dónde va a sacar el dinero, cómo lo va a hacer, cuál va a ser el primer paso, cuál el segundo. Lo siguiente es el desempeño previo. O sea, las dos candidatas estuvieron en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum como gobernadora y Xochitl Gálvez como alcaldesa. Pues hay que evaluar su desempeño, qué hicieron y si cuando estuvieron ahí cumplieron sus promesas, qué hicieron bien, qué hicieron mal, o sea, referentes hay. El punto es que la gente se llegue a la información. Exacto. Y en ese sentido, sí, pues la congruencia es muy importante, o sea, la congruencia entre lo que se dice y lo que ya se hizo y lo que se puede hacer, la viabilidad de lo que se está proponiendo. Si una de las candidatas les promete llevarlos de vacaciones a la luna, pues evidentemente que no lo puede cumplir. Bueno, ahí sería como muy obvio que está mintiendo y lo que está haciendo es una campaña electorera para jalar votos. En torno al contexto actual, sí, por supuesto. Nadie niega que hay violencia en el país, nadie niega que hay inseguridad, nadie niega que hay muertos. Sí hay una diferencia, creo yo, con respecto desde sexenios anteriores, en torno a que no es desde presidencia y desde con mandato directo al ejército que ocurren las matanzas, que sí existen, sino por parte de grupos organizados o en contextos locales también muy específicos, donde también autoridades tendrían algo que ver, a veces sí, a veces no. Hay una diferencia ahí. Pero lo que estamos viendo, y la doctora Benassini enfatizaba mucho esta cuestión de qué están haciendo desde el otro lado para hacer control de daños cuando salen los bots, los granjas, los troll centers a Ajá. decir que la doctora Treviño también hablaba de los noticiarios de Televisa, que en serio ese de las 9 yo ya no lo veo porque es pura nota roja y francamente es deprimente. Pero lo que pasa es que nos están mostrando un rostro de la realidad en una sola dimensión. Y además, yo pues hoy sí acudo a otros espacios de noticias donde, por ejemplo, se dice que la economía va muy bien, que tenemos una de las economías más dinámicas del mundo. En algún momento se ha hablado de que es la tercera economía más dinámica del mundo, que la inversión extranjera es, es histórica, que no se había visto antes a ese nivel. La recuperación de los sectores, del sector de la construcción, etcétera. Y entonces estamos en estos medios, por supuesto, que son importantes, que son poderosos, dos grandes televisoras, cadenas de radio, cadenas de periódicos, que un día sí y otro también, día y noche, están diciendo que este gobierno está destruyendo al país. Es falso. Desde que inició, es más, tenía creo que una semana sentado en la silla y ya lo querían sacar al presidente actual y ya le hacían marchas en la calle con que fuera López Obrador. Y esa tónica han continuado hasta hoy. Se hablaba de las emociones también, la doctora Benassini y la doctora Treviño hablaba del miedo. Yo todavía no alcanzo a entender por qué insisten en hacer una campaña del miedo desde Fuerte y Corazón por México. Lo hicieron en 2006, funcionó. Lo ¿Eh? hicieron en 2012, funcionó.
con esta enorme idea de López Obrador es un peligro para México. Lo hicieron en 2018 y no funcionó. El mismo creador de la campaña, uno de los creadores, Antonio Solá, dijo en 2018, esta no es una campaña del miedo, esta es una campaña del enojo. Y dijo, quien sepa mover esa emoción es el que va a ganar. ¿Quién movió esa emoción? López Obrador. ¿Por qué insisten ahora otra vez en una campaña del miedo cuando una de las emociones predominantes en la ciudadanía es el enojo? Xóchitl Gálvez no puede deslindarse de los tres partidos que la llevan, PRI, PAN, PRD. Hay un spot buenísimo donde ella además dice que no miente, ¿no? Y lo cual me parece que hay que considerarlo, ponerlo en duda, porque continuamente pues, se la ha cachado en mentiras abiertas. Dice que no miente, pero además el que cierra el spot es un eslogan del PRI. Yo dije, no, bueno, pues ya con eso, ¿no? Entonces, me llaman la atención, vamos a ver qué tanto les bonifica seguir apostando al miedo, pero además, como ya mis colegas han dicho en esta mesa, un miedo construido desde ellos mismos, ellas mismas, no porque la violencia y la inseguridad no existen, pero México no se reduce a eso, y la realidad mexicana no se reduce a eso. Y desde que empezó el sexenio han construido ese mismo discurso y tan ocupados y ocupadas están con ese discurso que no construyen una alternativa. Y entonces continuamente se montan en lo que dijo el presidente en la mañanera, en lo que dijo Claudia en un discurso para decir lo contrario, pero no una propuesta clara propia, una construcción propia de país, sino por eso decía yo que es reactivo, es contestatario todo el tiempo. Xóchitl Gálvez de hecho ha jalado ideas de sigamos haciendo historia. Antes que ella dijera que es lo que mereces, lo que tú mereces como país, lo dijo el PT en un spot y ella lo tomó como línea de campaña, ¿no? El México que mereces y no sé qué que mereces. Y yo cuando lo oí dije, pues ya se lo fusiló al PT, que creo que no lo oí alzar la voz para decir, oigan, espérense, esta idea era mía. La esperanza, que ahora ya no está con Obrador, sino está allá. O sea, no tienen ideas propias, no tienen una construcción propia, es evidente. Bien, nos mandó un comentario Rubí Medina. ¿Se creen que las personas cuando participan en votaciones están interesadas en conocer las propuestas políticas o el personaje que se propone como candidato? Es decir, ¿la ciudadanía está interesada en las propuestas o por qué debe de interesarse? Yo creo que hay un sector que efectivamente está interesado, pero es un sector minoritario. O sea, sí hay un sector que sí busca, bueno, cuáles son las propuestas, qué es lo que en qué me beneficia desde la alcaldía, la ciudad, etcétera, hasta el mismo país. Pero no son todos. Y no son todos también los que piensan, bueno, cuál es la opción a sopesar realmente las opciones, por qué sí, por qué no, sino más bien hay un movimiento que se extiende pues como el mismo virus de las redes sociales, ¿no? Esto de volvamos viral y va y va y va, la cadena desinformativa a través de WhatsApp. Así es. Doctora Treviño, ¿qué podría comentar, por favor? El micrófono, por favor. Sí, también coincido que es una parte realmente pequeña de la población que se interesa por los temas políticos, que de hecho, si tú llegas a entablar una conversación con alguien, está como dispuesto a seguirla, ¿no? Hay un gran desencanto por incluso también los procesos, ¿no? Políticos, desconfianza, no tanto a la parte que involucra a la ciudadanía, ¿no? Sino cuando ya se trata de hablar de resultados, ¿no? Y todo esto se ve reflejado pues en una apatía, ¿no? Y evidentemente que pues ahorita que decía la doctora Ivonne, bueno, es que sirve capitalizar yo creo que eso lo vamos a ver cuando la gente salga a votar y nos diga por qué salió a votar, ¿no? O sea, porque definitivamente pensamos que
el ciudadano promedio sale y emite un voto porque está consciente y está informado y entonces ha tomado la mejor de las decisiones, es decir, ha revisado lo que ustedes ya dijeron, ¿no? La trayectoria, la congruencia, las propuestas y demás aspectos relacionados con el candidato, pero en realidad muchas veces acá en el Estado de México acabamos de pasar por una elección, o sea, igual el problema fue cómo salía o por qué salió la gente a votar a favor o en contra de una candidata, pues porque circularon un montón de rumores, ¿no? De desinformación en torno a que si se iba a reducir, si te iba a quitar la gobernadora, la nueva gobernadora, si te iba a quitar parte de tu salario, si iba a desaparecer los hospitales y así sucesivamente. Entonces, los motivos por los que la gente sale a votar pues son diversos. Entonces, sí hay todavía una parte muy importante de la población que no sabe, por ejemplo, a estas alturas por quién va a votar. Y lo va a hacer muchas veces basado por este intercambio entre familiares, entre amigos, y están por otra parte las redes sociales, los medios de comunicación, y al final, si va a ganar la parte racional o emocional a la hora de emitir un voto, bueno, pues eso tendríamos que averiguarlo una vez que se salgan los resultados y que, bueno, se pueda establecer esa relación. Bien, 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 bien. Bueno, pues tenemos pocos días de iniciar las campañas y, y bueno, las tendencias no se mueven, por lo menos de las encuestadoras serias, que coinciden o establecen una diferencia entre el primero y segundo lugar, entre 20 y 30 puntos. Esto ocurría pues desde el año pasado. Pero ven ustedes que podría modificar, que los 3 meses de campaña podríamos modificar esas tendencias. Adelante, Ivonne. Pues yo lo veo difícil, pero no es imposible. O sea, puede ocurrir algo en el camino, ¿no? Que modifique la intención de voto. Si todo sigue como va y si ambas coaliciones no modifican también sus discursos y sus propuestas, podríamos esperar que la elección al final se desarrolle el día de la elección como están marcando tendencias las casas encuestadoras, que con mucha prudencia nos dicen que no adivinan el futuro, ¿no? Que lo que hacen son hablar justamente de tendencias, de Pero está informarnos en el sobre tono, tendencias. está en el tono discursivo. Nadie tiene la última palabra, no se ha dicho nada, etcétera, ¿no? Eso es parte del discurso. Exacto. Entonces, pues todo parece indicar que va a seguir así. Maines ha querido hacer la diferencia, ¿no? Ya se quitó el Álvarez para hacer solo Maines y que lo identifiquemos a través de una canción que se le da mucho a Movimiento Ciudadano como presidente Maines. Pero, pues en alguna casa encuestadora seria también resulta que el 8% que tenía Samuel García se transformó en un 3% para Maines. Entonces, todo parece indicar que por lo pronto se va a resolver entre dos mujeres. Es difícil que en lo que falta de campaña, pues se remonten 20 o 30 puntos. Parece muy difícil. Y es más difícil cuando pues la candidata opositora, la que está en segundo lugar, va de tropiezo en tropiezo. Sí, efectivamente, en un primer momento se pretendió venderla como fresca, como espontánea, esto que decía la doctora Benassi ¿no? De que es una chingona y no sé quién. Ahora lo del chicle, que fue fabuloso, ¿no? Que la pescaron pegando el chicle en la silla y que dice ya que no, que era una pastilla que puso en la silla y luego dicen que la recogió y probablemente regresó a la boca, no sabemos. La sangre, pues, ¿no? El ritual de la sangre, como para que de veras me crean, pues aquí dejo sangre, no sé cuántos litros va a donar o cómo le va a hacer. Mejor debería ir a la Cruz Roja, creo yo, sería más productivo. Entonces, pues si se ve, no se ve tan fácil, ¿no? Se ve difícil que remonte. A mí me gustaría comentar sobre el perfil de Claudia Sheinbaum. Efectivamente, yo lo comenté en corto, no lo escribí en ningún lado, pero cuando hizo la campaña para ser jefa de gobierno de la ciudad, sí a mí me desesperaba un poco. Yo muy informalmente decía, por lo que más quieran, que le den un tequila antes de grabar el spot o a ver qué, para que se relaje, para que sonría, para que se vea como más humana. Yo creo que tomaron nota. Me parece que sí ha avanzado, que sí ha habido cambios.
De hecho, si vemos sus discursos cuando compitió para ser jefa de gobierno, a los discursos de ahora sí hay un cambio cualitativo. O sea, sí se ha tomado nota, se ha cambiado su imagen, su cara, su cabello, su peinado, la ropa que utiliza, los colores cálidos. Ella pues sonríe todo el tiempo, ¿no? Lo que antes no hacía. Cuando la campaña de 2018, bueno, era casi imposible sacarle media sonrisa. Ahora sonríe, como que ya sabe que va por ahí el asunto. Se acerca a la gente, un poco tratando de emular el fenómeno López Obrador, que por supuesto es imposible, las selfies y demás. Y yo creo que ese perfil, esa imagen que muestra Clara Sheinbaum va más de acuerdo con el espíritu conservador del pueblo mexicano, sobre todo de la clase media. La doctora Benassini decía, bueno, a mucha gente no le gusta de esta forma No, como popular, como muy, bueno, no popular, sino pues mal hablada, pues, de Xochitl ujú. Gálvez. Y entonces yo creería que ese perfil de Claudia se acercaría más a un número, al centro, pues, ¿no? A un número interesante de votantes. Y eso reflejan las encuestas, que no me adelanto, decías Carlos, que sobre eso nos vas a preguntar ahora. Sí, sí, efectivamente, doctora Benassini cambió Claudia Sheinbaum, El micrófono lo, está apagado. Micrófono, perdón, eh, eh, doctora Benassini, efectivamente, como dice la doctora Ivonne, al principio era muy seria y hoy los primeros spots, por lo menos que vimos en las precampañas, esos spots donde leía cifras en 20 segundos, el vestuario, la sonrisa, ¿cambió Claudia Sheinbaum en imagen, doctora Benassini? yo creo que no, Bien. yo creo que es una actualización de la imagen que ya tenía, pero un cambio que realmente mostrara eh, pues alguna novedad, no. O sea, los vestidos son vestidos, son del mismo color, el peinado es el mismo, es decir, no hay y bueno, a lo mejor también lo que sucede es que muchas veces pues, no nos resulta fácil tener un cambio de ese tipo. Y entonces eso también, el arriesgarse a un cambio mucho más, más radical, pues tampoco a lo mejor tendría consecuencias positivas, ¿no? También es cierto. Bien. Doctora Lorena Treviño, eh, las encuestas, ayer estábamos escuchando a Francisco Abundis, entrevistado en Punto de Referencia, el nuevo noticiario de Canal 11 y Canal 14, eh, donde lo entrevistaron y comentaba esa tendencia que se mantiene a favor de Claudia Sheinbaum. Y quisiera que nos comentara usted si cree usted que podría haber un cambio y qué ocurriría para ese cambio, si es posible, dado que las encuestas pues son pronósticos de momento, ¿no? Entonces, y sin embargo se mantienen a lo largo del tiempo. ¿Qué nos podría decir, por favor? Bueno, Carlos, que cada vez pues está siendo parte de lo electoral, estamos cayendo en una encuestitis impresionante, ¿no? Y bueno, en este caso la tendencia ha sido clara y me parece que, bueno, independientemente la que se consulte, pero como lo has mencionado tú, las serias le dan una diferencia todavía hasta hace unos días, prácticamente horas, una diferencia entre las candidatas de 30 a 20 puntos. Entonces, esto, sin embargo, no es algo que, bueno, así ya van a quedar los Sí, bueno, resultados. Y sí. obviamente hay situaciones que No, no está ahorita. pueden, Aparte, ¿quién? que pueden darse Hola. sorpresas, más o menos como en el sentido que Bueno, lo sí, manejaba no la está. maestra Ivonne. No Sí, está tenemos por la aquí, pero no es. certeza de los ¿Mm? resultados, no estamos, digamos, hablando, esto no está ocurriendo No, el no lo 3 de podría junio, decirle, pero si y gusta entonces dar sí en una pueden media de hora. repente hacer Bueno, algo que a nos ver. sorprenda, pero definitivamente no va a ser en el sentido de mejorar y de, digamos, hacer lo posible por la vía legal y como lo han estado realizando, han tenido varios tropiezos que
bueno, el aprendizaje, la curva de aprendizaje a ellos ya se les hizo eterna, entonces difícilmente van a tener una, digamos, o van a tomar medidas que puedan mejorar este aspecto y entonces pues obviamente también aquí recordemos que no solamente estamos viendo a las candidaturas, sino también todo este contexto económico, político, social, cultural, y en muchísimos aspectos, en todas las dimensiones habidas y por haber, que tenemos como parte de un gobierno en el que por supuesto también tiene muchísimo que ver, ¿no? Es decir, eh, el trabajo que se ha hecho en todo este tiempo ha posibilitado en gran medida esta diferencia, por supuesto que también está la trayectoria de cada una, ¿no? Lo que ha logrado, cómo lo ha hecho, pero definitivamente tiene que ver este apoyo, está muy conectado el de estas candidaturas con el de aprobación del gobierno, ¿no? Que tienen estos momentos, me parece que está muy directamente relacionado. Muy bien, bueno, pues si no tiene algo más que agregar, agradecería mucho la participación de ustedes, realmente expertas, conocedoras de su ámbito, y pues gracias por la oportunidad que le dan a nuestros seguidores de escuchar la opinión que tienen en cuanto al panorama actual en materia política electoral. Gracias, maestra Claudia Benassini, por la oportunidad. Ella es catedrática de la Universidad de La Salle. Ivonne Acuña, maestra de la Universidad Iberoamericana. Y la investigadora Lorena Treviño. Gracias por esta conversación y buenas tardes. Nos vemos pronto. Carlos, Gracias, muchas Carlos. gracias. A mí solo me gustaría agregar que compren la revista Zócalo. ¿Dónde la encuentran? Ah, sí, gracias, sí, se pueden suscribir escribiéndonos a suscripciones revistasocalo@yahoo.com.mx, donde ustedes tres colaboran y otros especialistas con gran talento. No se pierdan la revista Zócalo cada mes, caramba, es una lectura obligada para quienes estamos involucrados en el periodismo, los medios de comunicación y la comunicación política. Nos puede marcar 55 53 41 65 90. Gracias. A mí, Carlos, también, Hasta pronto. bueno, enviarles Sí. un saludo de parte de mi equipo de trabajo, especialmente del doctor John Ackerman. Agradece mucho estos espacios que nos brindan.